a esta manera de comunicarnos. Hoy a la mañana hacíamos lo mismo, abríamos los micrófonos para saludarnos todos y bueno, medio que se hizo un barullo bárbaro, ¿no? Porque éramos muchos y todos hablábamos a la vez y bueno, era medio complicado, pero bueno, es una manera de estar juntos, ¿no? En este tiempo tan difícil que nos toca pasar, y por eso quería en esta noche compartirles algo que tiene que ver justamente con eso. Alguien que escribió para cómo poder sobrellevar los tiempos difíciles. Pensaba en el apóstol Pedro, allí en la segunda carta del apóstol Pedro, donde vamos a leer ahora. Seguramente el apóstol Pedro, dicen aquellos que han estudiado esto, que él escribió esta carta ya en la prisión. En sus últimos días, él ahí mismo en el capítulo 1 declara que el Señor le había declarado que ya le quedaba poco tiempo en el cuerpo. Entonces vemos allí cómo el apóstol Pedro tuvo esta palabra tan especial en ese tiempo de su vida, pero una palabra tan actual para nosotros. Cómo tener una vida fructífera en tiempos difíciles. Yo le ponía este título a esto que quería compartirles en esta tarde. Vamos a leer allí en 2 Pedro, en el capítulo 1, a partir del versículo 3. Dice la palabra de Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y allí ese versículo en otra versión se traduce escapar de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firmes en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Y el verso 11 dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es un hermoso pasaje de la Biblia, y pensaba en el apóstol Pedro, una persona que nosotros conocemos por una persona impulsiva, una persona con poco conocimiento, ¿no? Una persona rústica, una persona básica, podemos decir, de aquel tiempo, como él hace una excelente disciplina y orden en este texto, de acuerdo a las cosas que tenemos que crecer como cristianos. Y yo quería centrarme en los versículos del 5 al 7 y terminar con el 8. Los versículos del 5 al 7 nos dan las características o aquellas cosas que el apóstol Pedro, dice que en las cuales tenemos que esforzarnos. Y la primera palabra que quiero resaltar en esta tarde es la palabra diligencia. Ustedes saben que cuando nosotros nos ocupamos en algo, podemos hacerlo como algo más en nuestra vida. Podemos ocuparnos de algo como el trabajo, podemos ocuparnos de algo como una tarea secundaria. Pero acá el apóstol nos está diciendo que pongamos todo nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra capacidad, todos nuestros sentidos enfocados en algo. Eso no quiere decir enfocarnos en algo que verdaderamente nos quita tiempo de otra cosa y tenemos que aplicarle tiempo a esto. Y esto nos lleva a la palabra pertrecharnos, equiparnos. Dice allí en 2 Timoteo 3:17,
para que el hombre de Dios sea enteramente preparado. Y ahí hay una versión que traduce enteramente equipado para toda buena obra. Fíjense que para tener una vida fructífera en el Señor, tenemos que esforzarnos. Y yo pensaba en esto, ¿no? La salvación es algo que nos dio Dios de gracia, de pura gracia, dice la palabra de Dios. Pero una vez que nosotros hemos obtenido la salvación por gracia, tenemos que esforzarnos para crecer y para tener una vida fructífera en lo espiritual. Y eso es lo que la palabra de Dios y el apóstol Pedro, en este caso, pero también el apóstol Pablo, allí en Gálatas 5, 22 y 23, da una lista de los famosos frutos del Espíritu, ¿se acuerdan? Hablando acerca de aquellas cosas que tienen que abundar en nosotros, ¿sí? Y fíjense que el apóstol Pedro dice lo mismo, y estas cosas tienen que sobreabundar. Pero yo quería compartir un pequeño cuadrito que tenía allí acerca de lo que tiene que ver con esto. Hay una escalera que tenemos que subir, y esa escalera habla de un crecimiento fructífero en la fe, una vida cristiana segura. ¿Cómo yo crezco en la vida espiritual? Hay algo que sostiene esa escalera, que es la fe. Y nada más y nada menos que la fe, porque la fe, dice la palabra de Dios, que es imposible acercarse a Dios si no tenemos fe. Por lo cual la fe es la base fundamental. Por eso en los primeros versículos dice, con todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por el divino poder de Dios y el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, dice el apóstol Pedro. Quiere decir, nosotros tenemos que no olvidarnos, como dice Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, que hemos sido llamados y nosotros estábamos perdidos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos perdidos. Pero ahora a través de la fe hemos venido al conocimiento de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestra vida ha cambiado, tenemos un nuevo horizonte, tenemos que crecer en la fe, no podemos quedarnos como estamos, ¿sí? Y como decíamos, para crecer tenemos que equiparnos, tenemos que pertrecharnos, y a su vez tenemos que practicar determinadas cosas. Aquí la lista es de 7 cosas que nos llevan a partir de la fe. Nos habla de la virtud, nos habla del conocimiento, nos habla del dominio propio, la perseverancia, la piedad, la fraternidad y esas 7 cosas son aquellas que hacen de que nosotros podamos crecer en el conocimiento de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Eso es lo que dice el texto, ¿no? Pero yo quería dejarles en esta tarde un pensamiento que tiene que ver con esto. ¿Cómo crezco en estas cosas? Y lo primero que quiero decirles es que dice allí la palabra de Dios que la base, como decíamos, es el fundamento. Y al fundamento, el segundo escalón, le sigue la virtud. La virtud es nada más y nada menos que la excelencia moral. Es decir, necesitamos tener una conciencia clara. Si vivimos en desobediencia a Dios, Él no nos va a declarar aquellas cosas que tiene para nosotros. Por eso necesitamos como virtud la excelencia moral. El tercer escalón nos lleva al conocimiento, y ahí tiene que ver con la palabra que nos habla de conocer en forma práctica, directa, la palabra de Dios para incorporarla a nuestra vida. Miren, no solamente necesitamos conocer intelectualmente la palabra de Dios, sino que tenemos que aplicarla a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra parte emocional, a nuestra parte práctica. Pero para eso tenemos que incorporarla a nuestra mente. Y miren, una de las cosas importantes que tenemos que hacer es incorporar la Biblia, la palabra de Dios, a nuestro cerebro, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Memorizando los textos, recordando los textos y tratando de hacer práctico eso, porque al conocimiento, fíjense cómo esto está enlazado un escalón con el otro, porque al conocimiento le siguen el dominio propio y la perseverancia. Sin dominio propio y perseverancia no tenemos una vida espiritual clara, pero solamente la vamos a obtener a través del conocimiento, porque el conocimiento es lo que nos da la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que conducirnos? ¿Qué hacemos cuando viene la tentación? ¿Cómo nos levantamos cuando pecamos? Todas estas preguntas
nos tienen y hallan una respuesta a la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es importante que nosotros podamos practicar estas cosas, estas virtudes. Y no nos quedamos ahí. Después sigue en la piedad, ¿no? Del conocimiento pasamos a la piedad, que la piedad tiene que ver con ese respeto hacia Dios, esa reverencia, de vivir una vida en reverencia a Dios en cada situación que nos toca vivir. Y esto es algo práctico también, ¿no? ¿Cómo te estás conduciendo en este tiempo? ¿Cómo nos estamos conduciendo en este tiempo? Miren, tenemos que pensar que este es un tiempo de grandes desafíos para los cristianos, porque la palabra de Dios nos anima a determinadas cosas. No podemos llegar a las personas, nos cuesta, es difícil. Los templos han sido cerrados. Pero ¿cómo está nuestra vida familiar? ¿Cómo estamos en nuestra casa? ¿Cómo estamos creciendo en la fe? Miren, hay muchas cosas, muchas palabras que se han puesto de moda en este tiempo, como la palabra pandemia, como la palabra cuarentena, como la palabra aislamiento social, preventivo y obligatorio, ¿sí? Todas estas palabras están siendo utilizadas ahora en forma normal y habitual. Las escuchamos y no nos llaman la atención. Al principio, tal vez en los últimos días de marzo, no entendíamos bien de qué se trataba. Fase 1, fase 2, no sabíamos. Ahora cada uno de nosotros sabe de qué se trata y algunos de ustedes pueden ser expertos en esto, ¿no? Pero realmente lo que nosotros tenemos que entender es que en este tiempo muchas personas se han desviado de la fe y muchos han venido a la fe también. Pero ¿en qué tenemos que nosotros sostenernos? Tenemos que sostenernos en la palabra. Por eso el apóstol habla acerca de estas cosas en las que tenemos que perseverar. Dijimos, dominio propio y perseverancia, y de ahí pasábamos a la piedad. De la piedad pasamos al amor fraternal, y eso tiene que ver el amor hermanable. Cuando yo tengo piedad, cuando mi vida es una vida de piedad, cuando yo vivo con un amor reverente hacia Dios, tengo que unirme también con aquellos que hacen lo mismo, que tratan de hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque lo mismo que nos decía el apóstol en unos versículos atrás, dice que este mundo está plagado, está tomado por el maligno, y dice que tenemos que huir de aquellas cosas que este mundo nos propone, de la concupiscencia de este mundo, los malos deseos, las cosas que nos alejan de Dios, ¿sí? Quiera Dios que en este tiempo no suframos nosotros de aislamiento espiritual, tomando un momento o tomando una palabra que todo el mundo está usando, aislamiento espiritual, que no te aísles del Señor, pero que no te aísles de tus hermanos también. Por eso es siempre el amor fraternal. Y al amor fraternal le sigue el amor, ¿sí? Y el amor también nos lleva a pensar en que el amor fraternal es aquello que Dios pone en nuestro corazón y compartimos con nuestros hermanos. Pero cuando pasamos al último escalón es el amor de Dios, ¿sí? El amor ágape, ese amor que llega a todos lados y que nos sirve también para alcanzar a otros el Evangelio de Cristo, para tener amor por otras personas. Miren, en este tiempo debemos practicar la palabra. En el verso 10 dice la palabra de Dios, allí en lo que estábamos leyendo, dice, por eso hermanos, estoy leyendo otra versión, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciendo estas cosas nunca van a caer. Que se arraigue, que haga raíz, una raíz profunda, eso es lo que está queriendo decir. Estas cosas tienen que ser cosas habituales. Y fíjense que tampoco una cosa puedo tener dominio propio y no perseverancia, o piedad y no conocimiento, no. Todas las cosas van de la mano, todas son juntas, todas están enlazadas la una con la otra. Tenemos que crecer en todas estas cosas. ¿Por qué? Porque hay un resultado. Dice el versículo 8, porque estas cosas, si están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay dos maneras de vivir la vida espiritual. Una es en un raquitismo espiritual, en una vida que no da fruto, en una vida estéril, en una vida que está allí y no deja
no da ganancia para el Señor. ¿Sí? Por eso está el texto allí de Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seréis mis discípulos. ¿Sí? Llevar mucho fruto. Aquel que practica estas cosas lleva fruto a Dios. Qué lindo, ¿eh? En esta tarde podamos entender que nuestra vida es una vida para llevar fruto. El Señor quiere que nosotros podamos llevar fruto para Él. Y saben una cosa, yo pensaba en este tiempo que nos toca vivir y decía, ¿no? Nosotros obtenemos la fe, escuchaba acerca de un predicador que comentaba esto y explicaba, nosotros obtenemos la vida espiritual, la vida de Dios, como dice acá, donde hemos obtenido grandísimas promesas para que por ellas llegamos a alcanzar la salvación de nuestra alma, que está segura en Cristo, ¿sí? Pero él explicaba esto en el crecimiento espiritual. Nosotros, utilizando la parábola de las 10 vírgenes, dice que las 10 vírgenes, las que eran negligentes no tenían aceite, pero aquellas que sí eran diligentes tenían aceite. Nosotros, Dios nos ha dado a través de la salvación de nuestra alma la llama, ¿sí? De la lámpara. Pero nosotros tenemos que mantener esa llama poniéndole el aceite. Y el aceite es lo que cada uno de nosotros tiene que aplicar a su vida. La pregunta en esta tarde es, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Cómo has utilizado este tiempo? Seguramente muchos de ustedes han practicado cosas en este tiempo que han estado encerrados, que antes no hacían. Por ejemplo, cocinar. Muchos se han dado por cocinar, ¿no? Han cocinado pan y han hecho un montón de cosas. Otros han hecho gimnasia con gente que ha preparado distintas clases. Otros han estudiado, ¿sí? Yo me puse a hacer unas pesas también, hice algunas cosas. Hice algunas macanas también, pero bueno, eso no lo voy a contar. Las pesas están ahí, las usamos. Pero qué importante es saber que en este tiempo nosotros también podamos ocuparnos en nuestra vida espiritual. Diligencia. Ocuparnos en crecer en lo que Dios quiere que crezcamos. En nuestra vida espiritual. Porque es lo más importante. Porque dice acá que eso es lo que va a llevar fruto para la gloria y honra de nuestro Señor. ¿Cómo has utilizado este tiempo? Si no lo has utilizado bien, si te has dispersado, has hecho muchas cosas y no has terminado nada, todavía estás a tiempo. Todavía estamos a tiempo para poder redireccionar nuestro barco y ponerlo hacia la meta que el Señor nos traza, que es el crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque allí hay resultado, hermanos. Hay resultado. Y dice la palabra de Dios que, por lo cual, el verso 10, hermanos, tanto más procurad, estad firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no van a caer jamás, no caerán jamás. Qué importante, ¿no? ¿Cómo evitamos los problemas en la vida espiritual? Tratando de cumplir lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando estamos haciendo algo que la palabra de Dios no nos dice, estamos en desobediencia, eso nos causa problemas en nuestra vida. Qué lindo es que podamos entender que cuando nosotros cumplimos con lo que la palabra de Dios nos dice, cuando nosotros tratamos de tener una vida en obediencia a Dios, cuando nosotros vivimos una vida piadosa, es cuando llega la bendición para otras personas. Y el verso 11 me encanta porque dice, porque de esta manera os será otorgada una amplia y generosa entrada en el reino, ¿sí? Amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué hermoso es poder entrar en un lugar en donde uno entra y la puerta está abierta de par en par, ¿no? No sé si les ha pasado ahora, cada negocio que tenemos que ir, tenemos que esperar. Ya no es como antes. Nadie se puede acumular, no se pueden acumular personas, no se puede entrar como uno quiere, sino uno tiene que esperar. Y a veces hace frío para esperar afuera, ¿no? Y a veces hay que esperar 20, 30 minutos, depende, ¿no? Estos días que han sido los previos al Día del Padre, a donde uno iba había que hacer fila y había que esperar. Y a veces la puerta se cierra y hay dificultad para entrar. Pero qué lindo es que cuando nosotros cumplimos estas cosas, dice la palabra de Dios, que hay una puerta, una traducción dice que la puerta está abierta de par en par.
la puerta del cielo para nosotros está abierta de par en par. Qué lindo, ¿no? Esto es algo hermoso. Cuando nosotros encontramos un lugar en el que podemos entrar y podemos ser bien recibidos es porque la puerta está abierta de par en par. Que en esta noche nosotros podamos entender esto, podamos ser desafiados a poder crecer en nuestra vida espiritual, a poder tener una vida fructífera que agrada al Señor y que verdaderamente podamos cumplir con los preceptos, con los mandatos que el Señor nos pide. Que no estamos hablando de religión, estamos hablando de una relación con el Señor y estamos hablando de decisiones que nosotros tenemos que tomar. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias, Marcelo. Muy eficaz el mensaje y tenemos que ir agarrándonos de cada escalón para transcurrir en nuestra vida. Tenemos una palabra de oración. Amado Señor y Padre, gracias te damos porque has traído este mensaje a nuestros corazones. Bendice a Marcelo, Padre Celestial, bendice a su familia. También te pedimos por todos nuestros hermanos que están en lugares remotos donde la pandemia está siendo más cruda, Padre Celestial, para que tú los cuides y los protejas. Padre Celestial, cuídanos, guíanos al empezar esta nueva semana, Padre Celestial, que tu guía esté con cada uno de nosotros. Te agradecemos por todo lo que tú nos das, te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermano.